¿Qué tal, profesor? Buenos días. Mi nombre es Carlos Peña Rangel, estudiante del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Seguridad Pública, y este video corresponde a mi actividad integradora de la materia de seminario de Policía Preventivo. Para mi actividad final me voy a basar en todas las unidades que conforman esta materia. El primer módulo nos habla de la prevención del delito, de sus significados, seguido del módulo número 2, que nos habla de la policía preventiva y todas las funciones que tienen. La unidad número 3 nos habla de las nociones de la criminología. Y por último, la cuarta unidad, que nos habla de la policía preventiva y de cómo se desarrolla en el nuevo sistema penal acusatorio. Como se ve en el intro, esta primera unidad se llama prevención del delito, y lo primero que tenemos que hacer es entrar en materia, sabiendo cuál es la diferencia entre una conducta antisocial y un delito. Pues debemos saber que todos los delitos son conductas antisociales, pero no todas las conductas antisociales son delitos. De esta manera vamos a definir al delito como toda acción u omisión que sanciona nuestras leyes penales. El artículo número 6 del Código Penal del Estado de México dice que el delito tiene que cumplir con unos supuestos, definiendo el delito como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Por ejemplo, una conducta, como ya había mencionado, puede ser o no hacer algún tipo de acción que pudiera dañar a los demás. En cuanto a lo que típica se refiere, quiere decir que cumpla con los supuestos que enmarcan un delito. Antijurídica es que va en contra del derecho. A lo que culpable concierne, quiere decir que se hace con dolo, es una acción que se hace premeditadamente. Y por último, culpable nos hace referencia a que la persona puede ser sancionada por nuestras leyes. De este mismo modo podemos enmarcar los delitos en 5 diferentes rubros: los dolosos, los culposos, los instantáneos, los permanentes y los continuados. En el siguiente punto tenemos el esquema metodológico de investigación, como usted podrá ver en esta imagen. Como podrá ver usted, es un ciclo donde tenemos que la primera parte es la etapa preliminar. Prácticamente es cuando los agentes se enteran de que acaba de suceder un delito. Seguida de la etapa de planteamiento, donde aquí los agentes se encargarán de crear una hipótesis. De este modo intentarán saber quién fueron los participantes del hecho. La etapa ejecutiva es más de campo, donde se tienen que hacer incursiones, investigaciones, interrogatorios, entrevistas y algunas diligencias periciales. Y por último tenemos la etapa de informe de investigación, la cual es prácticamente vaciar toda la información en un último documento donde se plasmará toda la investigación que hemos realizado y de este modo poder llegar a una conclusión. Ahora hablemos de la importancia que tiene la delincuencia en el entorno familiar, ya que la familia es importante en el análisis de la delincuencia, pues normalmente influye y puede facilitar la información y mantenimiento de comportamientos delictivos. De estos problemas que pueden afectar a la familia podrá ser el abuso de alcohol, que haga falta el padre o la madre, o poca supervisión de los padres. Ahora hablemos de la violencia que hay en las escuelas, donde hay muchas teorías, pero una de las que más me interesó a mí fue la teoría del etiquetamiento, la cual dice que desde que son niños en las escuelas se les imponen etiquetas y que a lo largo de este tiempo, mientras los niños están en la escuela y son tratados de manera hostil, poco a poco van adquiriendo esta etiqueta y después de un tiempo la toman como suya. Y por último tenemos esta teoría del desarrollo social, donde se habla que el ambiente y las personas tienen las mismas características y las influencias son recíprocas entre sí. Para esta segunda unidad, llamada la policía preventiva, nos vamos a meter de lleno cuáles son las acciones que tiene esta policía. Sabemos que hay varios niveles, como la policía estatal, municipal, pero nos vamos a centrar de lleno en todas las policías y cuáles son las acciones que deben tomar para salvaguardar los bienes de la sociedad. En este apartado se hace mención de que la policía
está facultada por el Estado para utilizar la fuerza y de este modo salvaguardar la paz social. Y es que bajo esta premisa podemos entender entonces que la policía es la encargada de mantener, a base del uso de la fuerza, la legalidad y el respeto a las leyes, pero se tienen que regir por unos principios, como la legalidad, la imparcialidad y la igualdad, con este objetivo general de evitar perturbaciones en la sociedad. Básicamente la policía se basa en 3 estrategias. Una de las más importantes es fomentar el apoyo entre los vecinos, la posibilidad de enfrentar los riesgos y mejorar los espacios que representen un peligro. Pero hablemos de las atribuciones que tienen los policías, los cuales se mencionan en el artículo 14 de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México. Una de las primeras es la atención de las faltas cívicas. En este apartado se habla de que la policía atenderá las faltas administrativas, mismas que serán canalizadas con un juez de justicia cívica, mismo que dará ya sea una sanción administrativa o un cierto número de horas de arresto. Las faltas podrían ser consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, por ejemplo. También como tarea principal tienen la misión de salvaguardar los bienes y valores de la sociedad, preservar el derecho de las personas, así como el orden y la paz pública. Una de las más importantes es que apoyará a la población y también al Ministerio Público en la investigación de hechos delictuosos. Una de sus tareas principales y la más importante es detener y remitir al Ministerio Público a las personas que hayan cometido un delito. En este apartado podemos definir a la detención como la restricción de la libertad de una persona de manera momentánea por elementos de la policía con la intención de presentarlo ante la autoridad competente, ya sea un juez de justicia administrativa o un ministerio público. Como podemos ver, los agentes policiales tienen un gran peso sobre sus hombros, ya que el Estado los faculta para usar la fuerza, pero se tienen que regir en base a unos principios. Por ejemplo, conducirse con apego al ordenamiento judicial, así como respetar los derechos humanos. Prestar auxilio siempre a una persona que se encuentre en peligro, además de ser oportuno en ello. Cumplir sus funciones con parcialidad y sin discriminar a nadie. Siempre tener un trato respetuoso y evitar todo tipo de acto que tenga que ver con tortura. Siempre deberá de tratar con secrecía cualquier cosa importante que el elemento supiera. Además, una de las más importantes es que deberá actuar con decisión y sin demora a la hora de querer proteger a una persona o a sus bienes. Toquemos una parte importante de este tema que no solo habla de las obligaciones de los policías, sino de los derechos con los que ellos también cuentan. Por ejemplo, aquí se habla de los derechos humanos, que como sabemos todas las personas, por el simple hecho de ser humanos, nos son inherentes los derechos humanos, estas garantías que nos hacen valer como personas frente a la ley. Pero además de esto, los policías cuentan con otros derechos que se mencionan en el artículo 54 de la Ley de Seguridad Pública Preventiva para el Estado de México. En ese artículo se menciona que los policías tienen que tener un trato digno, un salario que sea digno y suficiente, ser tratados de manera decorosa y respetuosa por sus superiores, así como sus compañeros, además de ser sujeto de ascensos y condecoraciones, obviamente de las que se hayan hecho merecedores. Una de las más importantes es que los policías tienen derecho a una mejor capacitación, así como a prepararse de manera escolar. Además, es importante que el Estado proporcione al elemento todo lo necesario para desempeñar sus funciones, como su uniforme, equipo requerido, así como armamento. Y todo esto tiene que ser sin ningún costo extra. Además, el policía tiene derecho a ser asistido de manera legal en caso de que tuviera algún problema penal. Tiene derecho también a recibir una gratificación anual, así como a ser acreedor de vacaciones, permisos y licencias. En el artículo 55 de la Ley de Seguridad Pública Preventiva para el Estado de México se mencionan algunas de las obligaciones de los policías. Una de las más importantes es que se tiene que someter a los exámenes de control y confianza, mismos donde se aplicará el polígrafo, exámenes toxicológicos, psicológicos y psicométricos. Por otro lado, el oficial deberá actuar siempre con integridad, además de entregar en tiempo y forma sus partes informativos, así como los demás documentos relacionados con su servicio.
Por otro lado, deberá actuar con debido cuidado y precaución en el equipo y armamento que les he entregado. Como lo mencionaba hace rato, es deber del policía detener a las personas que hayan cometido un delito y presentarlas de manera inmediata ante la autoridad competente. Según nuestra Carta Magna, existen 4 tipos de responsabilidad para los oficiales: la responsabilidad política, penal, civil y administrativa. El tipo de responsabilidad administrativa es aquella donde los elementos incurren en actos o omisiones que afecten su honradez. En caso de que algún elemento incurriera en alguno de estos supuestos, podría tener una amonestación, ser destituido de su cargo, así como de su empleo por completo, y una de las más graves, ser vinculado a un proceso legal. Como sabemos, los agentes de policía juegan un papel importante en el momento de la atención de los delitos. Es por eso que pasamos al siguiente tema, el cual es uno de los más interesantes, el del lugar de los hechos y la clasificación de este lugar por sus características. Entendamos primeramente que existen 3 clasificaciones del lugar de los hechos. El primero es un lugar abierto, lugar donde no hay muros y donde podemos observar que no hay más nada donde se pueda acordonar. Es un lugar amplio, abierto. Después tenemos un lugar cerrado, el cual podría ser dentro de una habitación, donde es mucho más fácil realizar el acordonamiento, ya que solo se deberían cubrir ventanas y puertas. Y por último tenemos un lugar mixto, el cual cuenta con las 2 opciones: ser un lugar abierto, ya sea el patio, pero quizá podría ser también cerrado por estar dentro de un domicilio. Por este motivo lo vamos a llamar como un lugar mixto. Ahora hablemos cómo se clasifica el lugar de acuerdo a los indicios encontrados en él. Para esto lo dividiremos en 3: el lugar de los hechos, el lugar del hallazgo y el lugar del enlace. Para hacerlo más entendible vamos a poner un ejemplo. Supongamos que ha sucedido un homicidio, donde la persona comete este hecho delictivo en el cuarto de un hotel. Posteriormente se lleva a su víctima a bordo de su coche particular a un bosque donde tira posteriormente el cadáver. Ahora que ya tenemos un supuesto, podemos entender mucho más fácil cómo funciona. El lugar, el cuarto del hotel, en este sentido, sería el lugar de los hechos, porque ahí se cometió el crimen. Posteriormente, el lugar del enlace sería su vehículo, donde utilizó este coche automotor para trasladar el cadáver hasta el bosque. Y el bosque, que de donde fue encontrado más tarde el cadáver, este sería el lugar del hallazgo. Hablemos de la metodología de la investigación, la cual vamos a dividir en 5 puntos diferentes. En el primer punto tenemos la protección del lugar, a lo que vamos a llamar acordonamiento, de lo cual vamos a platicar más tarde. En el número 2 tenemos la observación. En el número 3 la fijación. En el 4 la colección de indicios. Y en el 5 el suministro de indicios. Pero no hay que revolvernos, es muy fácil de entender. En el primer punto de esta metodología tenemos la protección. Esta protección del lugar de los hechos consiste en poner esta cinta barricada misma que evitará que las personas o los familiares ingresen a esta zona de los hechos, y de este modo podamos evitar que los indicios sean destruidos, dañados o alterados. En el número 2 de la metodología tenemos la observación, misma que realizará el oficial de policía desde afuera del acordonamiento del lugar de los hechos, intentando ubicar los indicios de manera visual. De este modo no entraremos a la zona dañándolos. En el número 3 tenemos a la fijación, la cual consistirá en ingresar a tomar fotografías, así como hacer las marcas de los indicios y de este modo no perderlos. En el número 4 tenemos la colección de indicios, la cual es el levantamiento de estos, resguardándolos en el envoltorio que sea necesario según el indicio para poderlos mandar al laboratorio. Y por último tenemos el suministro de indicios, que es donde se llevarán al laboratorio para hacer las pruebas pertinentes y de este modo poder extraer toda la información para conocer qué fue lo que sucedió. Ahora que ha quedado mucho más claro qué es, definamos cuál es la diferencia entre un indicio, evidencia y una prueba, pues a pesar de que siguen siendo el mismo objeto, van cambiando de nombre según el proceso
en el que se encuentran. Por ejemplo, el indicio es el casquillo de una bala que se encontró en el lugar de los hechos. Se convertirá en evidencia en el momento en que sea trasladado al laboratorio y sean ahí revisado donde se asegure que efectivamente fue detonado para dañar a alguien. Mismo que se convertirá en prueba cuando se llegue a un juicio oral y se demuestre que ese cartucho fue el que pudo haber lastimado o herido a una persona. Hablemos un poco sobre las técnicas que existen para la localización de indicios. Por ejemplo, si es un lugar abierto, podemos utilizar franjas cuadrantes o criba. La más común es la de cuadrantes, donde dividiremos con un hilo en cuadrantes la zona a revisar y se revisará uno por uno y de este modo evitar perderlos. Por otro lado, tenemos el lugar cerrado, donde utilizaremos zonas, espiral o abanico. El más común es el espiral, empezando desde una esquina del cuarto y yéndonos de forma en espiral hasta llegar al centro y sobre ese mismo mecanismo ir encontrando los indicios. Como ya se mencionó en el subtítulo, vamos a hablar de la criminalística como ciencia, que es parte del primer subtema de esta unidad número 3. La criminalística es considerada como una ciencia ya que deriva de un raciocinio compuesto por una premisa mucho mayor. Además, cuenta con un lenguaje exacto, ya que ese conocimiento puede ser comprobado mediante este sistema científico. A modo de antecedente histórico, sabemos que los delitos son tan antiguos como el hombre, ya que, como se mencionaba anteriormente, la forma de delinquir ha evolucionado al igual que la sociedad. Por ejemplo, por ahí del año 650 a.C., se encontraron algunos documentos chinos donde se ve que utilizan la huella digital para firmar dicho documento, por ejemplo, cuando se trataba de divorcios. En otro momento histórico tenemos a Alfonso Bertillon, en el año de 1884, quien creó la teoría del bertillonaje, misma que postula que no hay dos personas exactamente iguales, el cual tenía la idea de tomar medidas de todos los ángulos y formas de un individuo y de este modo ver si al transcurso de los años habría variables. Él postulaba que si no había, sería la forma más eficaz de que pudiéramos identificar a un individuo, no importa su edad ni su apariencia física. Entenderemos entonces a la criminalística como esta disciplina que aplica los conocimientos y las técnicas de investigación de estas ciencias naturales en el examen de la materia sensible, a los cuales llamaremos indicios. Por otra parte, el doctor Luis Manzanera define a la criminalística como el conjunto de conocimientos aplicables a la búsqueda, descubrimiento y verificación científica de un delito en particular y del presunto responsable de este. Ya mucho más centrados en materia, vamos a dividir a la criminalística en dos partes: la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. La criminalística de campo se dedica a ir al lugar de los hechos, a este lugar acordonado donde habrá muchos indicios, mismos que tendrán que ser fijados, levantados, embalados, etiquetados y llevados a este laboratorio. Posteriormente, la criminalística de laboratorio será la encargada de realizar este análisis en base a esta metodología científica, quienes serán los encargados de extraer de estos indicios las evidencias para que podamos conocer lo que sucedió. La criminalística está apoyada de muchas ciencias y de varias ramificaciones que salen de ellas. Por ejemplo, la fotografía forense, la cual es la encargada de fijar a base de fotografías el lugar de los hechos, así como los múltiples indicios que podrían contenerse en él. También podemos encontrar a la balística forense, la cual es la encargada de realizar los estudios en las balas, los cartuchos, la trayectoria y el efecto que tienen en los lugares donde sea que hayan impactado. También aquí nos podemos encontrar con peritos en hechos de tránsito terrestre. Ellos tienen como base fundamental poder explicar qué fue lo que sucedió cuando hay accidentes en una vía, ya sea entre coches o peatones. Y por último tenemos a la documentoscopía, misma que nos ayudará a saber la autenticidad o alteración de algún documento. Ahora hablemos de algunos de los principios rectores con los que cuenta la criminalística. Tenemos el principio de uso, de producción, de correspondencia de características, de intercambio, de identidad, de probabilidad, de certeza y de reconstrucción de hechos.
Ahora sí, como lo vi en el título de esta cuarta unidad, entramos a la recta final de mi exposición y hablaremos como primer subtema del sistema penal acusatorio. Como de seguro debemos saber, antes nuestro país se regía por un sistema penal inquisitivo, diferente. Ahora tenemos este nuevo sistema penal acusatorio, el cual ha venido a cambiar la forma de impartir justicia en nuestro país. En este nuevo sistema penal se han dividido juez y parte. Ahora de este modo es más fácil que se pueda llegar a la verdad y que no haya sanciones o encarcelamientos a gente inocente. Uno de los principales actores es el juez, el Ministerio Público y el imputado. Pero no solo eso, a lo largo de esta cuarta unidad iremos hablando del resto de los actores y de todas las personas que están involucradas en este nuevo sistema penal. Empecemos definiendo la primera figura que se presenta en este nuevo sistema penal. El policía y su contraparte, el delincuente o el ladrón, mismo que cuando sea detenido será llamado imputado. Posteriormente, después de toda la revisión, que comúnmente dura 24 horas, será llamado procesado una vez que se encuentren motivos por el que puede ser sujeto de una investigación judicial. Y continuando con el proceso, cuando este delincuente llegue al juicio oral, ahora será llamado acusado. Y por último, cuando sea vinculado a un proceso y reciba una sentencia, pues ahora se llamará sentenciado. En este mismo sistema penal podemos encontrar al juez, el cual el derecho confiere este poder para que él pueda decidir si una persona es culpable o no y de este modo le pueda dar una sentencia. Del otro lado tenemos al Ministerio Público, el cual después de recibir el detenido por parte de los policías, será el encargado de crear esta carpeta de investigación, mismo que después será citado también, al igual que los policías, para declarar ante el juez. En el artículo 20 de nuestra Constitución Política se habla del sistema penal acusatorio adversarial, mismo que se regirá por los principios de publicidad, concentración, contradicción, continuidad e inmediación. Pero no nos revolvamos, son muy fáciles de entender. El principio de publicidad hace referencia a que todas las audiencias serán públicas y cualquier persona podrá ingresar a conocer el desarrollo de esta. El principio de contradicción reconoce esta prohibición de la indefensión, de ahí que salga la frase famosa de si no tienes o no cuentas con un abogado, el Estado te proporcionará uno. Por otro lado, tenemos el principio de concentración, el cual nos habla de que los actores que han participado a lo largo de este proceso penal serán citados a declarar ante este juez de forma sucesiva y sin perder la continuidad. Después nos encontramos con el principio de continuidad, donde nos dice que una vez empezada esta audiencia es necesario que continúe, que no puede haber espacios tan largos entre una y otra. Sin embargo, en algunas ocasiones especiales, cuando llegan a pasar de muchas horas, el juez puede dar 10 minutos para que la gente descanse. Y por último, tenemos el principio de inmediación, el cual impone el juez y que obliga al Ministerio Público, al procesado y al defensor presentarse en todas las audiencias. Nuestro proceso penal acusatorio se dividirá en las siguientes partes: en la investigación, en la parte intermedia, en el juzgamiento, en la impugnación y en la ejecución. Como su nombre lo dice, la primera etapa, la de investigación, será la primera fase procesal y consiste en indagar la existencia de un hecho que pueda ser tipificado como un delito. En la etapa intermedia, el Ministerio Público formula su acusación contra el imputado, ofreciendo todos los medios de prueba que se obtuvieron en la fase anterior. En la etapa de juicio oral, en esta etapa es donde se desahogarán los medios de prueba que han sido admitidos en proceso y se desarrollará en un tribunal de juicio oral. En la etapa de impugnación, una vez que el juez oral expide su sentencia, la misma puede ser objeto de impugnación. Por último tenemos la etapa de ejecución, donde una vez que la sentencia se afirme, el juez de ejecución ejecutará la sanción impuesta a la hora condenado. Sé que al principio todo parece confuso, pero en realidad este nuevo sistema penal ha venido a ayudar a nuestra sociedad. Aún así, hay algunas partes positivas y unas negativas. Por ejemplo, en las partes negativas podemos encontrar que ahora, como solo hay un juez,
a veces tienen mucha carga laboral. Por otro lado, a veces van a citar muy seguido a los peritos, al Ministerio Público y a los policías, pero por tanto trabajo no van a ser entrevistados, por lo que serán citados después. Y una de las más importantes es que al ser las audiencias completamente públicas, podemos exponer al agresor o a la víctima, así como a los testigos o a los agentes. Por otro lado, como ventajas, tenemos que todas las audiencias son grabadas, que hay 3 jueces mismos que van a escuchar, a ver y conocer a las víctimas, así como a las partes acusadas. De este modo se tiene una justicia pronta y expedita. En esta parte es donde entra de lleno la función policial, y dice que todo ese proceso va a iniciar por la detención, y hay 3 supuestos para detener a una persona, como se muestra en la imagen siguiente. El Código de Procedimientos Penales, en su artículo 187, dice o explica cuál es el caso de flagrancia. Aquí es muy fácil: cuando se acaba de cometer un delito o inmediatamente después de la comisión del mismo. Es en este supuesto donde el policía podrá detener al delincuente. El artículo 188 de este mismo reglamento nos dice que cualquier persona puede detener. Aunque parezca algo descabellado, ha pasado muchas veces que las personas detienen a los delincuentes, pero es importante que éstas se entreguen a la autoridad más próxima para que ellas corran el proceso correcto y sea una detención completamente legal. El artículo 189 de este Código Penal de Procedimientos Penales para el Estado de México dice que se podrá hacer detención en caso urgente cuando se trate de un delito grave, exista la posibilidad o el riesgo de que el imputado pueda escapar o sustraerse de esta acción de la justicia, y por último, que por razones fuera del control del Ministerio Público pueda acceder ante la autoridad judicial para solicitar una orden de aprehensión. Esta parte es interesante, pues cuando los policías han realizado la detención de una persona, están obligados a leerle los derechos que lo asisten como detenido. Entre algunos otros es ser tratado con respeto, no ser víctima de tortura, así como comunicarse con algún familiar para notificar que fue detenido. Y el más importante siempre será la presunción de inocencia. Aquí viene una de las partes más importantes que debe conocer un policía que está en campo: el uso de la fuerza. Y entonces dice aquí que hay diferentes niveles para utilizarla. Por ejemplo, el primer nivel será la disuasión por presencia, que los elementos policiales se mantengan en un lugar y de este modo busquen bajar la incidencia delictiva. El siguiente nivel será actuar con superioridad numérica, valorando siempre si hay una agresión y es simple o es violenta. Posteriormente, en los niveles de uso de la fuerza tenemos la reducción física de movimientos. En otras palabras, es ponerle las esposas a la persona para que de este modo no pueda hacerse daño a él, a las personas o a los policías. Y en este mismo modo ascendente tenemos que si la agresión continúa, los policías pueden hacer uso de armas incapacitantes no letales, y como último recurso y último nivel del uso de la fuerza, hacer uso de armas letales. Ahora hablemos de la participación del policía en el juicio oral. Primeramente será citado y de forma obligatoria tendrá que asistir, ya que de lo contrario podría ser llevado a la fuerza, salvo tuviera alguna causa externa a él y que pudiera acreditar el motivo por el que no se presentó. Una vez estando en la sala de juicio oral, se hará la toma de protesta. Este policía será llevado a una zona especial donde estarán los peritos, así como las víctimas, y es importante que lleve su credencial operativa, así como copias de las mismas para que se pueda asentar que de verdad asistió a la cita del juicio oral. Posteriormente, ya estando en la sala de juicio oral, se realizará un interrogatorio. El policía va a contar la historia o cómo se fueron desarrollando los hechos el día que realizaron la detención. A lo largo de esta situación nadie lo va a interrumpir, él podrá contar toda la historia por completo, salvo el Ministerio Público le indique que ahonde más quizá en algún tema. Posteriormente entramos al contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio, la defensa o el abogado que está dando servicio al posible agresor comenzará a hacer preguntas sobre la historia que contó el policía en primer lugar.
El Ministerio Público podrá decir objeción en caso de que haya alguna pregunta que esté fuera de lugar o que sea repetitiva, y el juez dará la indicación de por qué está objetando el Ministerio Público. Después de la explicación, si el juez cree que es necesario, entonces el policía ya no contestará, de lo contrario, le indicará entonces al policía que conteste a la pregunta del contrainterrogatorio que ha hecho la defensa. Hablemos de todo lo que ha tenido que pasar un oficial de policía para poder llegar desde la detención hasta el juicio oral. Todo lo que tiene que hacer y todo lo que abarca su función. Empezamos con el conocimiento de un hecho delictivo, donde tiene que llegar de forma pronta al lugar y ver cuál es la situación. Si se está cometiendo un delito, pues tendrá que realizar la detención de la persona. Como ya hablamos, es la restricción de los movimientos físicos para poder presentar a esta persona ante la autoridad competente. En este lugar se desprenden dos variantes. La primera es presentar a la persona ante el Ministerio Público, hacer el llenado del informe policial homologado en espera de que se pueda hacer la audiencia de juicio oral. Pero también tenemos que asegurar el lugar de los hechos. Se tiene que acordonar y empezar a realizar la diligencia siguiente. Como lo mencionamos, lo primero es la observación por parte de afuera de este círculo, realizando una minuciosa revisión visual, intentando detectar todos los indicios. Posteriormente vamos a marcar los indicios para que no se pierda ninguno, como ya habíamos mencionado, siguiendo alguna técnica, por ejemplo la de espirales o sectores. Posteriormente será la colección de indicios, misma que servirá para conocer la verdad, y la vamos a realizar con la intención de poderlos llevar al laboratorio a revisar. Una vez en el laboratorio, estos indicios serán revisados de forma minuciosa para saber qué fue lo que sucedió y poder extraer la mayor información de ellos. Una vez que tenemos todos los indicios, se irá a la etapa de juicio oral, que como ya mencionamos, se citará a todos los actores. En este caso serían los peritos, el policía, el agente del Ministerio Público y todo el demás personal que pudiera haberse inmiscuido a lo largo de este proceso. Por último, después en la etapa de juicio oral, se va a citar a la sentencia, a la persona, una vez encontrando la culpable o no. Por último, para terminar mi conclusión, quiero dar los 3 puntos que me fueron solicitados para mejorar las investigaciones. Desde mi punto de vista, creo que lo primero que se tendría que hacer es darle mucho menos trabajo al policía primer respondiente, ya que no solo es realizar la detención, sino también realizar el acordonamiento del lugar y en caso de que los indicios corrieran algún tipo de riesgo, tenerlos que levantar. Como segunda opción, tengo que se les diera capacitación constante y que no solo fueran unos pocos los agentes que pudieran hacer esta colección de indicios, sino cualquier elemento de campo. Y por último, creo que deberían tener un salario mucho más elevado y de este modo quizá podríamos combatir la corrupción desde otra óptica. Teniendo un trabajo verdaderamente excelente por los policías, pues iban a estar mucho mejor pagados. Estos temas me parecieron muy interesantes y de antemano agradezco que me haya guiado a lo largo de su materia, así como su valiosa atención en mi última exposición.